Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos futbolistas de la selección argentina que por sus rendimientos se vieron muy beneficiados de cara a subir en la consideración del entrenador. No falta tanto para que Scaloni empiece de a poco a diagramar la lista de lo que será la Copa del Mundo del 2026, y si analizamos las últimas convocatorias después de la Copa América, es decir, la fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre del año pasado y esta fecha FIFA de marzo, convocó un total de 44 jugadores, y como ya todo el mundo sabe, la nómina para el Mundial, que se estará llevando a cabo entre junio y julio del 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, será de 26 futbolistas. Y hay algunos que, si bien parecerían que van a ir seguro, necesitan ratificar su posición en la consideración del DT. Y hubo 3 jugadores, 2 de ellos que ya venían teniendo continuidad con Argentina, pero que podía generar alguna duda, no su participación en el albiceleste, pero sí que podían tener la incógnita de saber si iban o no a formar parte del Mundial. Ahora casi con seguridad van a ir a la Copa del Mundo, mientras que hay un tercero que empezó a ganarse su lugar desde mediados del año pasado y que ahora, si bien su lugar no está seguro, la consideración que tiene por parte del DT es verdaderamente muy alta. Empecemos. Vamos a empezar con un futbolista que desde el año pasado que viene mostrando cosas interesantes y que en esta oportunidad se dio el lujo, frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, de marcar un verdadero golazo que le dio la victoria al albiceleste por 1-0. Thiago Almada es un jugador que ya fue a Qatar 2022, aunque recordemos, en primera instancia había formado parte de la lista definitiva de esa Copa del Mundo porque se había lesionado Nicolás González. Almada no iba a ir a ese mundial, sin embargo, con la baja del actual jugador de la Juventus, Scaloni decidió incluirlo. A mediados del año pasado se disputó la Copa América. Almada no viajó a disputar ese torneo a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se había decidido en conjunto con Javier Mascherano, que en ese momento era el entrenador de la Sub-23, que Almada no iba a ir a ese certamen porque lo que iba a hacer es que iba a estar participando del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso hizo que perdiera consideración por parte de Scaloni, pero obviamente no es lo mismo analizar a un jugador teniéndolo en tu propio plantel que viéndolo jugar bajo las órdenes de otro DT, en este caso de Mascherano, que encima después no siguió siendo el entrenador de la Sub-20. De esta manera, Almada, no voy a decir que perdió terreno, pero obviamente sus posibilidades de ir al Mundial bajaron un poco, sabiendo que en su momento había sido campeón del mundo y luego no había estado en la Copa América, y encima en los Juegos Olímpicos, más allá de que convirtió un golazo, no había tenido el mejor de los niveles. Sin embargo, de a poco se fue construyendo nuevamente y hoy por hoy es un jugador indispensable en Argentina. No sé si es titular, indiscutible, porque la realidad es que cuando vuelva Messi, o Almada o el jugador que voy a estar mencionando más adelante en este video deberían salir del 11, pero si no es así, es el primer recambio ya. Y eso es algo muy importante para un futbolista que quizás hace 6 meses ni siquiera esperaba este presente. Volvió a jugar en la fecha FIFA de octubre del año pasado, ingresó en el segundo tiempo ante Bolivia y marcó un gol en aquella goleada 6-0 donde Messi se lució con un hat-trick. Y posteriormente le llegó la hora de ser titular en el partido contra Uruguay. Había estado también desde el arranque el año pasado contra Venezuela, sin embargo recordemos que ese fue el partido en el que se disputó con una cancha totalmente pasada por agua y Almada tan solo jugó los primeros 45 minutos, porque la realidad es que el campo de juego no estaba dado como para que un futbolista con las características de Almada pudiera lucirse y mostrar sus mejores condiciones. Así que lamentablemente esa fue una oportunidad desperdiciada. Sin embargo, en esta ocasión, frente a Uruguay y contra Brasil, no desperdició absolutamente para nada esta chance, a tal punto que le terminó dando las 3 unidades al albiceleste en el duelo contra los charrúas, y después contra Brasil hizo un muy buen partido. Actualmente jugador del Olympique de Lyon de Francia. Recordemos que luego de haber seguido de la MLS jugó en el segundo semestre del año pasado
6 meses en Botafogo, fue campeón de la Conmebol Libertadores y debido a que el grupo que maneja ambos equipos es el mismo, pasó a jugar al Lyon de Francia. Y hoy, si bien es cierto, está jugando en un equipo que tiene algunos problemas económicos importantes, la idea es que a mitad de año, si es que no se resuelve todo esto, pueda pasar a otro equipo importante de Europa para que de esa manera pueda seguir creciendo y que ya no haya ninguna discusión en que Thiago Almada va a formar parte de la selección argentina en el Mundial del 2026. El siguiente jugador que quiero mencionar es Leandro Paredes. Y uno se puede preguntar, ¿cómo Paredes? Si es un futbolista que viene formando parte de la selección argentina básicamente desde el inicio del ciclo de Scaloni. Desde septiembre del 2018, cuando el actual DT agarró las riendas de la selección argentina, que Paredes viene formando parte de esta hermosa etapa del albiceleste. Sin embargo, no hay que dejar de lado que hubo momentos que tuvo que atravesar Paredes que no fueron los mejores. Quizás vinieron también un poco impulsados por la situación que estaba pasando en su actual equipo, en la Roma, teniendo en cuenta que cuando arrancó esta temporada, el cambio del DT del equipo italiano lo terminó favoreciendo porque no había empezado siendo titular en el conjunto de la capital y finalmente después terminó convirtiéndose en un jugador importante. Eso hizo que no tuviera prisa a la hora de cambiar de equipo en el último mercado de enero. Se había hablado que se podía ir a Arabia, que podía regresar a Boca Juniors, equipo en el cual hizo las divisiones inferiores, pero su continuidad y posterior renovación contrato con la Roma le han venido muy bien también en relación a la selección argentina. Esto se debe a que obviamente ahora, al tener que completar la mitad de la cancha con otra clase de jugador, Scaloni decidió poner a Paredes de mediocampista central para poder liberar un poco más a Enzo Fernández y a Alexis McAllister. Y cuando de cara al siguiente cotejo, porque esto que mencioné recién lo hizo contra Uruguay, regresaba Rodrigo de Paul y uno pensaba, y a lo mejor sale Paredes del 11 como para volver a formar ese tridente en la mitad de la cancha con Enzo, McAllister y de Paul, que fue tan positivo en la Copa del Mundo. Scaloni dijo, se queda Paredes y forma un 4-4-1-1 con los 4 jugadores recién mencionados, Almada de enganche y Julián en la delantera, por lo que Paredes ya está instalado hasta como para volver a ser titular en la selección argentina, cuando en su momento había perdido el puesto con un Enzo Fernández fantástico. Si bien es verdad que si esto no hubiera pasado en la fecha FIFA, Paredes igual seguiría siendo un hombre de primer recambio en la selección argentina. No es que Scaloni lo hubiera dejado totalmente de lado y a la Copa del Mundo del año que viene hubiera ido sin ningún tipo de duda. La realidad es que se ha vuelto a ganar una consideración muy alta para ser titular. Hoy, cuando nos preguntemos cómo va a formar Argentina, nos vamos a preguntar si Paredes tiene o no que estar en el 11. Anteriormente dije que cuando Messi regrese, Scaloni va a tener que decidir para el regreso del número 10 la salida de Almada para volver a jugar 4-4-2 o la salida de Paredes para volver a jugar con una especie de 4-3-1-2. Sin embargo, cualquiera de los dos que salga no les hará bajar consideración por parte del entrenador con vistas a armar la lista definitiva para la Copa del Mundo. Si bien es cierto que el entrenador ya había formado con los 4 mediocampistas en una oportunidad más que importante, porque por ejemplo en aquel duelo de semifinales del Mundial de Qatar contra Croacia, Scaloni decidió poner en la mitad de la cancha a Paredes, Enzo, McAllister y De Paul, con Álvarez y Messi en ese caso en la delantera. Sin embargo, fue una situación muy circunstancial porque después no lo volvió a repetir nunca, teniendo en cuenta que siempre tuvo la duda de si jugaba el Julián o Lautaro y muchas veces en vez de agregar un mediocampista más, terminaba poniendo a los dos atacantes juntos como para tener más poderío ofensivo. Ahora con este nivel de Paredes en estos últimos 2 partidos y con su buen pasaje en la Roma, algo que no es menos importante, la duda de si Paredes va a ser titular en la Copa del Mundo empieza a volver a aparecer. Y el último jugador que quiero mencionar en este video es un futbolista que hace 18 meses nadie tenía la noción de que podía llegar a jugar en la selección argentina y finalmente también fue dando de a poco pasos agigantados como para empezar a ser un hombre importante. Giuliano Simeone se dio el lujo de en esta última fecha FIFA de marzo ser titular en el duelo que el albiceleste derrotó a Uruguay en el Centenario e ingresar en el segundo tiempo y marcar un gol en la victoria 4-1 frente a Brasil en el Estadio Monumental. Por lo pronto, Simeone puede ser que quizás sea el único jugador al que Javier Mascherano
DT que le fue bastante mal en las selecciones juveniles argentinas, le haya dado un plus como para estar finalmente después en la selección mayor, teniendo en cuenta que cuando nadie lo tenía, lo llevó al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Es cierto que el hijo más joven del Cholo ya había tenido un buen nivel cuando se había ido a préstamo al Alavés de España. Su par se pertenecía al Atlético Madrid, pero durante la temporada 2023-2024 lo habían cedido a otro conjunto español como para que sumara minutos. Y en el Alavés había tenido en general continuidad, regularidad y buen rendimiento, pero nada cercano a tener ese nivel que hoy tiene y que en ese entonces uno esperaba que iba a ser un jugador de selección. Finalmente, a mitad del año pasado, jugó los Juegos Olímpicos, fue uno de los mejores jugadores de Argentina en ese torneo en el cual el albiceleste quedó afuera en cuartos de final con Francia, y posteriormente el Atlético Madrid decidió quedárselo. Se ganó la titularidad en el colchonero y se la ganó no por ser el hijo del entrenador del Cholo, sino que se la ganó en base a buenos rendimientos y terminó teniendo una constancia que muchos jugadores del Atlético no han tenido a lo largo de esta temporada. Y finalmente, en este 2025 le llegó la hora de jugar ya más minutos en la selección argentina. Había sido convocado en la fecha FIFA de noviembre del año pasado, ingresó algunos minutos en la victoria 1-0 contra Perú en la Bombonera, pero no había participado básicamente nada. Sin embargo, ahora le ha tocado ser un jugador muy pero muy importante porque sus características no son similares a las de otros jugadores. La realidad es que hoy Argentina no tiene por la derecha a un futbolista que pueda hacer toda la banda y que pueda ayudar tanto en la marca como en la ofensiva al lateral derecho. En general, todos los jugadores que juegan por los costados son más que nada izquierdos, como Nico González, como Alejandro Garnacho, inclusive Nico Paz, más allá de que es diestro, se puede tirar más al sector de la izquierda que al de la derecha. En cambio, Juliano Simeone puede hacer toda la banda diestra sin ningún tipo de inconveniente, porque es un jugador con mucha virtud física y que obviamente no le falta técnica, más allá de que eso se le discute mucho, porque hay bastantes que solo dicen que corre, y esto no es así. Si bien es cierto que quizás no tenga como principal virtud el hecho de tener gol o el hecho de meter pases filtrados como para que los compañeros puedan convertir goles, la realidad es que es un jugador muy pero muy complementario y muy utilitario para uno de los mejores equipos de Europa como lo es el Atlético Madrid y la mejor selección del planeta como lo es la selección argentina. Por lo pronto ahora lo que deberá hacer es mantener este rendimiento y de esa manera yo creo que no va a tener ningún problema en ganarse un lugar con vistas a la próxima Copa del Mundo. Scaloni lo ha considerado fundamental en la última fecha FIFA, por lo que no va a tener ningún tipo de inconveniente, si es que mantiene este nivel, de formar parte de esa nómina de 26 futbolistas tan deseada para intentar defender el título logrado en Qatar. Seguramente esta misma clase de videos la pueda hacer después de la fecha FIFA de junio y posteriormente también luego de las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre que se van a estar jugando en este 2025, porque va a haber muchos futbolistas que deberán aprovechar al máximo estas oportunidades que se le presentan porque son las últimas para que Scaloni por lo menos los tenga en consideración para formar parte de la lista definitiva de cara al Mundial 2026, porque hay jugadores que nos pueden parecer muy buenos pero que están lejos de formar parte de la nómina. Podemos meter en ese rubro a Alejandro Garnacho, que formó parte de la lista para la Copa América, pero teniendo en cuenta todas las inclusiones que parece haber en ataque con vistas al Mundial, estamos hablando de Almada, de Simeone, de Nico Paz, y uno de los que podría quedar afuera, por ejemplo, es Alejandro Garnacho si es que no tiene un buen rendimiento en alguna de las próximas fechas FIFA. Así que fue muy importante para estos tres jugadores que finalmente hayan tenido una doble jornada de eliminatorias como lo fueron estos dos partidos ante Uruguay y Brasil, verdaderamente muy pero muy productivos, y que haga prácticamente que Scaloni, salvo alguna cuestión extra futbolística o de lesiones, los ponga sí o sí en la lista para el próximo Mundial.